Video tutorial, presentado por Jenny Alejandra Sánchez. ¿Qué es una memoria RAM? Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. En ella se cargan los programas del PC y la información que se esté utilizando o procesando mientras el PC está encendido. Esto hace que sea más rápido. Encontramos distintos tipos de memorias RAM. DIMM, DDR1, DDR2, DDR3. RAM tipo DIMM. Posee 168 contactos y 2 muescas. Las encontramos en equipos viejos. RAM tipo DDR. Posee 184 contactos y una muesca. Son el doble de veloces que las DIMM. Se conocen como DDR1. RAM tipo DDR2. Posee 240 contactos y una muesca. Son el doble de veloces que las DDR1. RAM tipo DDR3. Posee 240 contactos y una muesca, pero en posición distinta a la DDR2 y son el doble de veloces que estas. Síntomas. Si tu PC parece lenta, experimenta demoras en su rendimiento y es incapaz de ejecutar simultáneamente los programas que te gustaría, es posible que la clave sea problemas de la memoria. Te contamos cuáles son algunos de sus síntomas. Mensajes de error. Recibes mensajes de error que indican que no tienes suficiente memoria. Este es el llamado de auxilio de tu computadora, aunque probablemente el bajo rendimiento se note mucho antes de que el equipo avise. Luz del rígido, disco duro. La luz del disco rígido de la PC titila con frecuencia durante el uso corriente del equipo. Si los microcircuitos de la memoria RAM están cerca a la capacidad máxima, la computadora confía más en el disco duro que es menos eficiente, lo que desacelera todo el sistema. Pantallas azules. La pantalla azul de la muerte que con frecuencia congela la computadora y requiere ser reiniciada. La pantalla azul es una alerta del sistema que le informa sobre una falla en la memoria. Monitor sin respuesta. El equipo se reinicia, pero no hay entrada del video, por ejemplo la pantalla está negra a pesar de que las conexiones están bien hechas. No reinicia el sistema. La PC no se reinicia o bien se reinicia pero la PC se rehúsa a cargar el sistema operativo, por ejemplo Windows. Mal funcionamiento del SOL. El sistema operativo no funciona adecuadamente o se apaga por completo. Ruidos en el reinicio. La PC continúa pitando cuando se reinicia. Presta atención a la cantidad de veces que pita porque es la forma como la computadora te dice que hay un problema con la memoria. RAM infinita. La PC cuenta la memoria RAM infinitamente cuando se reinicia. Reinicios constantes. La PC entra en un círculo vicioso de reinicio. Justamente cuando termina de reiniciarse, vuelve a iniciar el proceso. Soluciones fáciles. Algunas veces, los problemas de memoria de tu computadora se pueden evitar si se revisan y limpian con frecuencia las partes físicas de la memoria del equipo. Limpieza general. ¿Están limpios los zócalos que sostienen la memoria? Estos contactos se ensucian, lo que puede causar un deterioro en el rendimiento de la memoria. Deshacete del polvo y suciedad que puedan causar malas conexiones y que inhiban el rendimiento de la memoria. Un copito de algodón puede solucionar el problema. Vibración defectuosa. Los módulos de la memoria vibran en sus zócalos y con el tiempo se pueden soltar. Asegúrate de que los módulos de la memoria estén asegurados de manera adecuada en los zócalos. Roturas o quemaduras. Revisa los zócalos y los módulos de la memoria con cuidado y busca si tiene partes rotas o quemadas. Si algo está roto, se puede pegar en lugar de ser reemplazado con nuevos repuestos costosos. Asegúrate de que el pegante sea seguro para el plástico. Estabilizador de voltaje. ¿Tu PC está conectada a un estabilizador de tensión? Las subidas de energía son letales para la memoria de la computadora. Es fácil impedir que una subida de energía eléctrica dañe su computadora, pero no es tan fácil. Existen dos tipos de errores que pueden provocar fallas en la memoria RAM. Las averías del tipo hard fails, es decir que se trata de daños en el hardware, o los soft errors, que consisten en errores provocados por diversas causas de mal funcionamiento del software. Hard fails. Las fallas del tipo hard fails, es decir que tienen que ver con averías en el hardware, son fácilmente detectables a través de un chequeo de los componentes, mientras que los soft errors, al estar originados en causas aleatorias, se vuelven más complicados de detectar. Soft errors.
Este tipo de fallas puede provocar pérdidas en los datos almacenados, y para corregir dichos problemas se utiliza software de diagnóstico. Fallas en el microprocesador. El microprocesador es un componente que, dada su estructura, no tiene muchas opciones de reparación. Hay una serie de factores externos que afectan su funcionamiento y que, aunque no siempre llegan a dañarlo, generan síntomas muy diversos. Primer problema. El equipo se torna inestable. En un principio, puede presentar bloqueos en aplicaciones que requieren mayores capacidades, pero luego la circunstancia se repite frente a las tareas más simples. Otros síntomas que aparecen son el reinicio repentino, pantallas azules, errores de lectura de disco duro y disminución notable del rendimiento. Causa. El microprocesador es refrigerado por un conjunto de disipador y un ventilador denominado cooler. Este ventilador utiliza un sistema de giro basado en una pequeña bobina y un eje de rotación. El polvo y la humedad ambiental afectan en gran medida este sistema, ya que impregnan en el eje y provocan un efecto de frenado que disminuye su capacidad de manera considerable. Esta situación eleva la temperatura de trabajo y genera los inconvenientes que aquí describimos. Muchos de los bloqueos y reinicios son motivados por el propio microprocesador, como modo de protección para prevenir mayores males, cosa que no siempre puede evitarse. Por eso, es aconsejable actuar de inmediato ante las primeras señales. Solución. Primero debemos corroborar si esta situación es la que está generando el problema. El setup de muchas motherboards posee una página donde se informa la velocidad de rotación del ventilador y la temperatura del microprocesador. Otra alternativa para verificar estos parámetros es utilizar un software como Hardware Sensors Monitor. Si la velocidad de rotación es inferior a las 300 RPM y la temperatura supera los 60 grados centígrados, será entonces el momento de actuar. Primero quitamos el ventilador, por lo general, sostenido al disipador con 4 tornillos. Observaremos el eje de rotación en su parte inferior, oculto bajo un tapón de goma. Una vez al descubierto, aplicamos una gota de aceite de máquina y giramos manualmente las paletas de manera que éste se impregne a lo largo de todo el eje. Luego retiramos el disipador y aplicamos una pizca de grasa siliconada en la cara que hace contacto con el micro, la cual ayuda a transmitir el calor entre ambos, en caso de que no haya más o esté reseca. Armamos todo y efectuamos otra medición de la temperatura y la rotación. 5 tonos cortos. Esto nos indica que el procesador o la tarjeta de video se encuentran bloqueados. Suele ocurrir con el sobrecalentamiento. Problema común para detectar que el procesador se dañó. La computadora enciende, se escucha el disco duro corriendo, el LED verde de encendido y el LED rojo de lectura del disco duro funcionan, la fuente de poder, Power Supply, está funcionando, los abanicos o extractores del procesador y cajón están funcionando. Pero no emite video, si no emite video no se puede entrar al BIOS, etc. Se soluciona cambiando el procesador. Si el procesador se sobrecalienta, es probable que el sistema no pueda iniciarse, o el calor provoca a la computadora para que se apague poco después del inicio. Compruebe lo siguiente. Los ventiladores en el procesador estén conectados correctamente y que estén funcionando. Material de interfaz térmica o la grasa térmica se haya aplicado correctamente en el procesador. El ventilador de la fuente de alimentación, al igual que cualquier otro ventilador de carcasa, están funcionando correctamente. Las entradas de aire para los ventiladores externos no estén obstruidas y están a por lo menos varios centímetros de distancia de las paredes y otros elementos. Problema con el chip de video. Cuando se tiene una laptop de marca HP o Compaq, las cuales son las que presentan este problema con más frecuencia ya que usan procesadores AMD, en muy raras ocasiones, pasa cuando se posee un Intel. Este problema sucede debido a que el chip de video comparte el disipador de calor con el procesador, que en la mayoría de los casos son ambos, los cuales generalmente llegan a temperaturas muy altas y que añaden más calor al chip de video, provocando que los contactos del chip que están pegados a la tarjeta madre se derritan, lo cual hace que estos se despejen de la misma dejando de funcionar la laptop. Esto se puede evitar con 2 pasos muy sencillos. Actualizar BIOS a la última versión en la página oficial del fabricante. ¿Por qué actualizar la BIOS?
Si tiene laptop con pack HP, y esta fue detectada con este problema, HP lanzó una BIOS, la cual mantiene encendido el ventilador del que puede más ha aumentado su velocidad o revoluciones, para así disminuir el calor. Y el segundo consejo, es añadir sistema de refrigeración al portátil, lo cual reducirá la temperatura de su laptop, así pudiendo evitar su sobrecalentamiento y por ende la desoldadura de su chip de video. También, lo posible podemos realizar el método rebaling o revoleado, de manera preventiva. Para este proceso existe una máquina que derrite la soldadura del chip de video en una temperatura controlada. Muchas gracias por su atención.